Ya, hoy día entonces vamos a partir con una pequeña generalidad de lo que habíamos visto anteriormente. Uy, me confundí aquí. Un momento. Ahora sí. Ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya, esto que voy a realizar en las siguientes dos páginas trata de hacer como una variación pequeña de lo que habíamos hecho las dos clases anteriores. Eh, y de ahí vamos a tener entonces ya como el puntapié inicial para la primera técnica, que es técnica de sustitución. Esa es la que vamos a tratar hoy día. Ya, pero lo primero es esto, una linda propiedad que nos va a permitir calcular algunas integrales con lo que ya sabemos. Esta propiedad dice lo siguiente: si usted tiene la integral de una función que esté derivada, o sea, una función donde yo puedo encontrar fácil su antiderivada, pero esa función está actuando sobre, en vez de tener el x adentro, tiene una función lineal, es como una composición. Si estoy en ese caso, entonces el resultado es la antiderivada automática eh, que debería salir más o menos rápido, pero dividida por a, o multiplicada por 1 partido en a, más la constante de integración. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver al tiro, bueno, en los dos ejemplos que están acá abajo, yo voy a utilizar esta técnica, ¿ya? La vamos a demostrar y la voy a utilizar. Fíjense la estructura, yo tengo la integral de una función, por ejemplo, seno, pero en vez de que diga seno de x, dice seno de 3x más 2, ¿ya? Entonces yo puedo encontrar rápidamente una antiderivada para seno, ¿ok? Pero tiene este 3x más 2. Según esta propiedad, lo único que hay que hacer adicional es que hay que dividir por el número que acompaña al x. Entonces en este caso, por ejemplo, habría que dividir por 3, ¿ya? Y, por ejemplo, acá, en vez de decir 1 partido en x, en vez de que diga esa función, está compuesta con 1 partido en 3x menos, o sea, 3 menos 2x. Entonces, como haber compuesto la 1 partido en x con la 3 menos 2x, ¿ya? La integral, la antiderivada del 1 partido en x es logaritmo natural. Es fácil, ¿sí? Pero ahora está compuesta con una función lineal y lo único que hay que hacer es dividir por el menos 2. Lo vamos a hacer al tiro, lo vamos a escribir todo eso, pero primero voy a demostrar que esta fórmula está bien. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, lo único que tengo que hacer es mostrar que el resultado que está acá es efectivamente una antiderivada para la función que está acá adentro. O sea, si f mayúscula va a ser la función que está aquí, esa función, entonces al derivarla me tendría que dar la de adentro. F' de x es el 1 partido en a, sale de la derivación, derivo el f, eso me va a dar f', ¿ya? La constante desaparece, obvio, pero cuando derivo el f, adentro tiene otra función. Entonces tengo que multiplicar, por regla de la cadena, por la derivada del ax más b. Y eso es simplemente a. Así que se cancelan las a y me queda efectivamente la función que está adentro de la integral. ¿Ya? Así que esa igualdad está bien. La antiderivada de ese f' de ax más b es esa expresión que está ahí. ¿Ya? Entonces, la regla es esa. Encuentro la antiderivada del f, pero además tengo que dividir por a. Esa es la lógica. Entonces, en los ejemplos, ¿cómo sería? En los ejemplos sería, busco una antiderivada para seno. Ya, esa antiderivada es menos coseno. Está en la lista de antiderivadas automáticas que uno se tiene que aprender eventualmente. Y como el seno no decía solamente seno de x, sino que estaba compuesta por esta lineal, con esta lineal,
entonces tengo que dividir por 3. Así que la antiderivada es en realidad el mismo menos que estaba acá, pero menos 1/3 por coseno de 3x más 2, más la constante integración. ¿Ya? Acá lo mismo. La función que está acá es lo mismo que 1 partido en x, solo que está compuesta con la 3 menos 2x. ¿Ok? ¿Quién es la antiderivada de 1 partido en x? Bueno, es el logaritmo. En este caso está aplicado a 3 menos 2x. ¿Ok? Recuerden que hay que poner valor absoluto ahora, es como una notación por ahora, pero es para que no tenga problemas con el dominio del logaritmo. Esa es la antiderivada de 1 partido en algo, es logaritmo de algo. ¿Ok? Pero como en la composición adentro del 1 partido en x yo tenía 3 menos 2x, entonces además tengo que dividir por menos 2. O sea, acá multiplico por menos 1/2. Podría hacerlo acá adelante o al final, da lo mismo. ¿Ya? Y todo esto más la constante de integración. ¿Ok? Entonces es muy sencillo en general. Esto es como una propiedad que extiende un poquito las fórmulas que ya teníamos y que muchas veces los ejercicios van a salir, en los ejercicios va a salir entre medio alguna integral de este estilo. ¿Ya? Es muy típico, por ejemplo, el integral de coseno de, no sé, pongámosle 4x. ¿Ya? Integral de coseno de 4x. Bueno, la antiderivada de coseno es seno, así que seno de 4x. Pero como adentro hay una función lineal, tengo que dividir por 4. Así que es 1/4 de seno de x más la constante de integración. ¿Ok? Esa es la lógica de esta propiedad, que es chiquitita. Ya no tiene que ver tanto con el método que vamos a ver en esta clase. ¿Hay alguna duda con esta propiedad, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, veamos otra propiedad, otro asunto importante dentro de lo que ya hemos hecho. En la clase anterior, solo recordarlo en realidad, porque ya lo comenté. En la clase anterior teníamos esta regla general, es como generalizar la potencia. Si yo tengo la potencia de una función y al lado justo está su derivada, entonces habíamos dicho que la integral de eso nos da la misma regla de la potencia, que si lo hago con x, pero aplicado al f de x. ¿Ya? Y tiene sus ventajas. Por ejemplo, nos permite calcular expresiones integrales como esta. ¿Sí? Integral del logaritmo de x a la quinta partido en x. ¿Ya? Esa que está ahí, yo puedo aplicarle la fórmula que está escrita arriba si es que yo identifico una función que está elevada a una potencia y al lado tiene que aparecer su derivada multiplicando. Entonces, claro, ¿dónde está el truco acá? En que identifico que efectivamente el logaritmo de x es la función que está elevado a la 5, ¿sí? Y en vez de escribir dividido en x, voy a escribir por 1 partido en x. Es lo mismo. ¿Ya? Y resulta que 1 partido en x es la derivada del logaritmo. Así que efectivamente tengo una función elevada a la 5 y al lado tengo su derivada. ¿Ok? Entonces, le aplico la regla de la potencia. ¿Cuánto debería dar esto entonces su antiderivada? Es el logaritmo del x elevado a 6 partido en 6, más la constante de integración. Y eso es todo. ¿Ok? Es la misma regla de la potencia normal, pero aplicado a esta función logaritmo. Le sumo 1 al exponente y lo divido en ese mismo valor. ¿Ok? Lo repaso, lo estoy repasando ahora, porque esto mismo que estamos haciendo acá, de identificar una función, en este caso le estoy aplicando una potencia, y al lado está la derivada, es el espíritu de lo que vamos a hacer en el resto de la clase. Identificar una función aplicada, compuesta con otra función, y al lado la derivada de eso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar de este ejemplo? Antes de pasar ya de lleno a la técnica de sustitución. Profe, una pregunta. En Cuéntame. la fórmula que está arriba, Ujú. dice, porque al principio sale una R.
Pero puede ser una N. Esa N hace referencia a la misma No, R, ¿cierto? es la R, toda la razón, sí, pifia mía, toda Ah, la ya. razón. Tuve un cortocircuito ahí, es R. Claro, si acá dice R, todo el rato es R, ¿sí? Eso, Ya, gracias. muchas gracias, profesor. Gracias a ti. ¿Hay otra duda, muchachos? ¿No? Ya, pasemos entonces a la técnica. Uy, ahí pude admitirlo. Pasemos a la técnica que nos corresponde, ya. Esta técnica se llama sustitución y es la primera de las técnicas de integración que van a ver. Ya, esto. Ya. ¿Qué pasa cuando tenemos que derivar una función compuesta? Lo que aprendimos el semestre pasado era que al derivar una compuesta aparece sí o sí la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena, un momento, déjenme, ahí sí. La regla de la cadena lo que hace es derivar, claro, derivar la función que está fuera, evaluada en la función que está dentro, en este caso sería la g, y después multiplicar por la derivada de lo de adentro. Esa es la regla de la cadena típica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero entonces integrar el lado derecho de esa igualdad, ¿sí? Me va a dar como resultado la función que está a la izquierda sin derivar, ¿sí? O sea, eh, usted puede aplicar integral a los dos lados, en el lado derecho, en lo que está escrito después en el lado izquierdo, ¿sí? Y en el lado izquierdo que está acá arriba, la integral con la derivada se cancela, y me queda la función evaluada en g de x más c. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en general? Es encontrar, identificar integrales de funciones donde adentro hay una compuesta y esté la derivada acá al lado de la función que está dentro, ¿sí? Y ojalá que esa función compuesta que esté por fuera sea una función fácil de integrar. Esa es la dinámica, ¿ya? Entonces, para poder hacerlo, nosotros incluso vamos a hacer como una simplificación de la situación, ¿ya? Vamos a, ¿qué es lo que está escrito acá abajo? Al g de x, nosotros lo vamos a llamar u, y después vamos a reemplazar todo el diferencial. Esto es una parte importante que es media técnica nomás. Cuando yo junto el g' de x con el de x, a eso se le dice un diferencial, y es el diferencial de la función. Entonces, de aquí, ese diferencial termina convirtiéndose en du. Si u es la función g de x, entonces la derivada junto con el de x es el diferencial de u. ¿Ya? Lo voy a anotar acá porque eso es re importante en general. Antes de ver los ejemplos, para como no confundirse, esto, si yo tengo, voy a hacerlo con negro, si yo tengo que u es una función, ¿ya? Se define el diferencial de u, se anota de u como la derivada, ¿sí? Y con este objeto adicional que se llama, que es de x, ¿ya? Es una definición nomás, es notación, se le dice a esto diferencial, diferencial de u, ¿ya? Ahora, claro, uno puede decir, ¿por qué está escrito así? Porque si paso este tipo dividiendo para el otro lado, me quedaría algo de la forma de u a de x es g' de x. Y ahí tengo la notación tanto de Leibniz como prima de la derivada, ¿ya? Pero esto que está acá no es fracción, ¿ya? Es solo notación como para que las cosas calcen, ¿ya? Como para que tenga sentido. Lo que nos interesa a nosotros entonces es que si yo tengo el u como esta función, yo encuentro su diferencial. Entonces lo que está diciendo la propiedad es que si yo voy a integrar de esta forma, yo voy a integrar una expresión que está así, entonces todo esto se convierte en u, todo esto se convierte en du, y me queda ahora una integral más fácil. Es una integral donde ya no está la composición, ¿ya? Y si puedo encontrar la antiderivada de lo que está de esta función f, entonces el resultado va a dar esto, f de u más la constante integración. ¿Ok?
esa es la idea general. Por eso se llama sustitución. Porque a la función de adentro, de la g que está acá, yo la sustituyo por una u. Esa es la lógica de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y lo que vamos a aplicar ahora en los ejemplos. Fíjense que en el caso de la potencia, la que hicimos, en la que está acá, es la misma idea, porque acá nosotros podríamos transformar la f en una u, y acá al lado está el diferencial u. Podríamos hacer eso, por ejemplo. ¿Ya? Y nos va a quedar una integral más simple. La gracia después es que cuando uno hace este cambio de variable, esta sustitución, nosotros nos devolvamos a la variable x. Eso es súper importante. Una vez que uno ya lo hizo todo, me va a quedar, por supuesto, un resultado con u, y después uno se tiene que devolver a la variable x. Así que veamos ejemplos, veamos cómo funciona esta idea. Déjenme ver si hay algo más que deba comentar de esto, pero yo digo que no. Claro, que tiene ejemplos. ¿Sí? En general, lo que interesa de acá es identificar la situación. Todo el primer párrafo hace énfasis en eso, en darse cuenta cuál es la función interesante para poder reemplazar, para poder sustituir. Y acá hay ejemplos. Por lo que ya habíamos hecho con esta regla de la potencia general, ¿sí? También lo podemos hacer ahora por sustitución, y también con los logaritmos. Va a ser súper útil usar sustitución cuando tenga expresiones donde tengo eh, la derivada arriba y la función abajo. ¿Ya? Ahí, cuando veamos ejemplos así, nos vamos a dar cuenta por qué esto nos da logaritmo de el g de x. ¿Ya? Para casos así, es súper útil aplicar esto. Ya. Vamos con ejemplos. Vamos con ejemplos para que se entienda mejor la idea. Voy a subir esto acá. Ya. No me acuerdo en cuál clase fue, pero hubo un ejemplo que hicimos hace poco, en donde había un cuadrado de binomio o un cubo de binomio, no me acuerdo cuál, y yo les decía que cuando hay potencias de este estilo, lamentablemente la integral no entra a la potencia. Habría que desarrollar estos términos. Por ejemplo, acá es un trinomio a la cuarta, es gigantesco, ¿sí? Después multiplicarlo con el otro paréntesis y ahí empezar a calcular. ¿Ya? Sería suicida eso porque es súper largo de calcular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la salvación acá? Es identificar la situación. Yo tengo acá un polinomio, lo vamos a llamar g de x, y justo al lado del polinomio, que está a la cuarta por encima, pero al lado está la derivada del g de x. Está justo el d'. Y también está el dx, acá al lado. Entonces, ese va a ser nuestro cambio de variable, nuestra sustitución. Yo voy a decir ahora que u va a ser mi g de x, o sea, mi x cuadrado menos x más 1, y cuando yo hago el cambio de variable necesito también el du, el diferencial de u, que es derivar esa expresión, 2x menos 1, ¿ya? Y agregarle el dx. Ese sería mi du. Y todo eso yo lo reemplazo en la integral. Entonces la integral nos queda la integral de u elevado a 4, ¿sí? Y todo lo que venía después coincide justo con el du. Entonces, du. Y toda la integral que estaba en x ahora me quedó en u, pero es la integral de una potencia, de u elevado a 4, que es súper fácil de calcular. Ya sigo la regla de la potencia. Esto es u a la 5 partido en 5 más c con c constante de integración. Y terminé el ejercicio. Lo que pasa es que ahora tengo que devolverme a la variable original. Entonces lo único que hay que hacer es recordar que u era todo el polinomio, así que el resultado es x cuadrado menos x más 1, todo esto a la 5 partido en 5 más c con c constante de integración. Y ahí termina. Ya me devuelvo a la variable original porque esa era la pregunta original. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? ¿No?
insisto en esto, el otro camino era desarrollar todo ese trinomio a la cuarta y multiplicarlo por el paréntesis del lado y calcular término a término, ¿ya? Y con esta sustitución quedó súper facilito. ¿Ya? Profe, Veamos, ¿Lo dígame. pregunto? Sí, pregunta. el DU, entonces al Ujú. final no influye nada en el resultado final. Claro, en el resultado final, en nada. Lo que pasa es que tiene que aparecer en la integral original. Eso es lo difícil. Cuando yo hago la sustitución y propongo un U, tiene que estar el de U en algún lado. ¿Sí? Entonces, claro, yo calculo acá el de U y claro, está aquí. Entonces todo eso yo lo cambio por DU. ¿Ok? Por eso que al final no influye en nada. Pero tiene que aparecer. Si no aparece, entonces eh, no me está resultando la sustitución. ¿Ok? ¿Alguien más Ya, iba a profe, preguntar muchas algo? gracias. De nada. ¿Alguien Sí, más? yo, que no entendía por qué tenía que existir ese DU al lado como... Eso no entendía. Claro, porque en el fondo, a ver, esto es como una abreviación de lo que habíamos hecho antes, ¿no? Ya esto de ponerle el nombre U es para poder abreviarlo y que quede más simple. Pero tiene que cumplirse lo que aparece acá en el PDF. Esto. Esto que está acá arriba. Acá arriba. O sea, nosotros, para poder hacer esa integral y que calce con que calce esta igualdad, necesariamente tiene que estar la derivada del g dentro de la integral. Y nosotros ahora le estamos poniendo nombre a eso. A toda la derivada del g con el dx lo estamos llamando du. Pero tiene que aparecer para poder aplicar esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya, sí, perfecto. Súper. Ya, veamos ahora otro ejemplo. Por ejemplo, ya empezamos a ver como integrales mucho más feas de la lista que teníamos originalmente. Entonces ahora tengo la integral de coseno de raíz cúbica de x partido en raíz cúbica de x cuadrado. Ya, tremendo. No sé, para alguien muy despistado a lo mejor podría pensar que yo podría separarlo arriba y abajo, la integral. Pero no hay ninguna propiedad que me permita eso. Eso no existe. ¿Ya? Así que por ahí no va. ¿Qué tengo que lograr identificar? Tiene que haber una composición de funciones, tiene que ser la integral, por ejemplo, podría ser coseno de raíz cúbica de x, y al lado tiene que aparecer la derivada de alguien. Entonces, ¿quién está al lado? 1 partido en raíz cúbica de x cuadrado, y todo esto de x. ¿Ok? Entonces, hay que probar, hay que lograr identificar alguna función donde quizás este tipo sea la derivada de esa función. ¿Ya? Entonces voy a intentarlo con el que está acá adentro. Ese va a ser mi u. ¿Ya? Entonces, raíz cúbica de x. Derivemos el u para encontrar el diferencial. ¿Quién es el de u? Va a ser derivar eso. ¿Ya? Eso es lo mismo que escribir x a la 1/3. ¿Ya? Así que, si lo derivo, me queda 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1. Eso es menos 2/3. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que escribir 1/3 de 1 partido en x a la 2/3. ¿Ya? Y es lo mismo que escribir entonces 1 partido en 3 veces raíz cúbica de x al cuadrado. Y perdón, me está faltando el de x. No lo escribí nunca. Tengo que escribir el de x. Cuando yo hago el de u, siempre está el de x al lado. Siempre. Entonces, todo esto está acompañado con un dx. ¿Ya? Así que ¿a qué llegué? A que el de u es 1/3 de 1 partido en raíz cúbica de x cuadrado de x. Ah, pero yo identifico acá y todo este pedacito que está aquí, todo esto, es lo que está acá. ¿Sí? Lo único que le sobra es ese 1/3 que lo acompaña. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llego? A que 3 veces de u, paso el 3 multiplicando para el otro lado, es justo la expresión que está acá al lado. Esa expresión. Raíz cúbica de x cuadrado de x.
¿ya? Así que puedo cambiar este tipo, va a ser u, y este que está acá arriba va a ser 3 de u. Eso va a pasar. Y me queda una integral mucho más fácil. Va a ser la integral de coseno de u por 3 veces de u. ¿Ya? Saco el 3 fuera, porque la propiedad de las integrales me dice que las constantes salen. Me queda 3 por la integral de coseno de u. Ya, voy ahora integro coseno de u, que es una integral automática. ¿Quién es su antiderivada? Seno de u, más la constante de integración. ¿Ok? Ya el problema de la integral lo saqué adelante, está lista, calculé la integral. Lo único que falta es devolverme a la variable x. Entonces ahora cambio esa u por lo que yo había encontrado acá. ¿Quién era u? Raíz cúbica de x. Entonces esto es 3 veces seno de raíz cúbica de x más la constante de integración. ¿Ya? Entonces todo se basa en elegir bien quién va a ser el u. Si usted elige bien el u, tiene que estar al lado, o dentro de la integral, en algún lado, la derivada del u por el de x. Esa expresión que está ahí. Que al final era esta. Acá, ahí hicimos el cambio de manera correcta. ¿Está bien, muchachos? ¿Consultas? Profe, yo no entendí el de U. ¿El Si de lo u? voy a hacer de nuevo, por Sí, claro, claro. Lo que pasa es que, a ver, lo primero que hice en la integral fue separarlo como un producto en vez de una división. ¿Ya? Solo para que tenga la forma de lo que ando buscando, que sea una composición de funciones por una derivada de algo. Sí, ¿Ya? profe, sí, era Eso es lo el primero. cálculo, el En cálculo el no. DU, claro, en el DU hay que tener ojo porque el U que escogí era raíz cúbica de X, que es lo mismo que escribir X a la 1/3. ¿Cierto? Ese tipo es lo mismo que ese. Es una potencia. Así que para encontrar el DU tengo que derivar la potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? Pasa el exponente para adelante, el 1/3, bajo en 1 el exponente, entonces tengo que hacer 1/3 menos 1, y eso da menos 2/3. ¿Ya? Y todo Listo. eso por dx. ¿Ya? Así como está, no se parece a lo que está acá. ¿Sí? Entonces, lo sigo trabajando un poquito más. X a la menos 2/3, como es menos, pasa hacia abajo, ahora me quedo ahí. ¿Sí? Y cuando tú elevas a una fracción, el denominador es raíz y el numerador es potencia. Entonces te queda así. Y ese tipo es el que está acá. Entonces lo único que le sobra a esa expresión que está ahí es este 3 que está adelante. Entonces lo paso para el otro lado. Si el de u es eso, entonces el 3 lo paso para el otro lado y me queda 3 de u. Así que toda la expresión que está acá arriba, toda esta expresión que está acá arriba, es 3 de u. Ese va a ser el cambio que voy a hacer. El 3 no molesta en nada, lo puedo sacar de la integral. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Veamos otro. Este es uno emblemático. Voy a mostrarles un caso que es súper... esta integral aparece muchas veces. Los va a perseguir durante toda esta materia. ¿Ya? Que es la integral de secante. ¿Ya? Uno después termina como memorizándola porque es súper famosa y como aparece tanto, uno al final la ocupa, ¿no? Pero de dónde sale o cómo se calcula es bien interesante. Se usa lo que estamos aprendiendo hoy día. Entonces, ¿cómo es? Solución. Ya, esta integral no tiene una antiderivada automática. ¿Ya? La que sí tiene es la del secante cuadrado. La del secante cuadrado automáticamente es tangente de x. ¿Por qué? Porque derivo la tangente y me da secante cuadrado. Ujú. Pero cuando es secante solito se complica montones. Y tiene un truco asqueroso.
súper feo, uno lo hace una vez en el curso, se lo puede aprender también y la verdad es que es muy terrible. Es lo siguiente. Yo en vez de hacer ningún, porque acá, ¿qué es lo que sucede? No hay ninguna composición. Tampoco aparece otra función que pueda ser la derivada de la otra. Como que no tiene la estructura que está propuesta acá. Va, acá. Esa. No tiene esa estructura. Hay una función nomás, es la secante de x, nada más. ¿Ok? Entonces, como que sustitución así tal cual como está, no sale nada. Ujú. Entonces aquí viene el trucazo. Voy a tomar el secante que está ahí y lo voy a amplificar. Voy a multiplicar y dividir al mismo tiempo por una expresión sacada de la manga, sacada del sombrero, asquerosamente. Esta expresión es, voy a escribir secante de x más tangente de x, y abajo voy a escribir tangente de x más secante de x. Y todo esto de x. ¿Ok? Estoy multiplicando por 1. Un 1 súper exótico, pero es 1. Ya no afecta el resultado de la integral. ¿Ok? ¿Qué es lo que queda si hago eso? Voy a multiplicar el secante que está en negro ahí al numerador. Me va a quedar secante cuadrado más secante tangente, secante de x por tangente de x. Y ahora abajo lo mismo, abajo no pasa nada, sigue estando ahí, tangente de x más secante de x. Y todo esto de x. Y uno puede decir, uy, pero ¿qué hizo? Quedó peor, obviamente, porque quedó más fea que de lo que estaba al principio. Pero si uno es bien astuto se da cuenta de lo siguiente. Esa fracción que está ahí la puedo escribir así. 1 partido en tangente de x más secante de x. Y al lado voy a escribir el secante cuadrado más secante de x, tangente de x, y todo esto de x. ¿Ya? Y parece que no hubiera hecho nada porque está igual de fea. Pero aquí viene la magia. Todo lo que está acá, este tangente de x, secante de x, es lo que yo voy a llamar u. Ese va a ser mi u. Entonces u es tangente de x, secante de x. Y si quiero hacer esa sustitución, necesito su diferencial. ¿Quién va a ser el de u? Derivar eso. Entonces, ¿cuánto es la derivada de tangente? Es secante cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de secante? Es secante tangente. Y todo esto de x. Entonces me queda justo lo que está aquí. Justo lo que está ahí. Entonces mi integral, haciendo esa sustitución, me queda la integral de 1 partido en u de u. ¿Ya? La reduzco a esa expresión que está ahí, que sí tiene una integral automática. ¿Cuánto es la antiderivada de 1 partido en u? Es logaritmo natural de u. ¿Ya? Acuérdense que en todos los logaritmos vamos a poner valor absoluto. ¿Ya? Y más la constante integración. ¿Ok? Y me devuelva la variable original. ¿Quién era el u? El u era tangente más secante. O sea, el resultado de esta integral en la variable x es el logaritmo de tangente de x más secante de x más c, con c en los reales. Y ahí está el resultado. ¿Ok? Es asqueroso. Esta amplificación que uno hace al principio es totalmente sacada de la galera. Y claro, uno la hace para que quede justo esta idea de la sustitución u que nos reduce la integral. ¿Ya? Calza justito que nos queda el 1 partido en u y el de u acá en la expresión que resultó. ¿Ok? Entonces, claro, va a aparecer tantas veces la integral de secante en muchos ejercicios que uno al final se termina memorizando lo que está acá. Es el logaritmo de tangente más secante, es la antiderivada de la secante. Eso, es súper rebuscado. ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar de este?
¿Ya? Trucos así hay, de repente aparecen, si aparece en una evaluación, uno trata como de orientar un poquito a los alumnos para que se les ocurra algo así, ¿sí? Pero vamos de a poquito, vamos de a poquito. Esta es la primera vez que se topan con una integral mágica. Ujú. ¿Qué más? A ver, veamos. Esto, sí. Ya, una vez que uno aprende a hacer estas sustituciones, empezamos a practicar, generalmente nos vamos a topar con expresiones trigonométricas, así como la secante, ¿ya? Pero vamos a tratar de generalizarlo para todos los casos, para coseno, seno, eh, coseno, seno, ¿qué más? Tangente, secante, y sus potencias. ¿Ya? Esto es como un tipo especial de integrales, que es mejor agruparlos y verlos en este momento. Ya, por ejemplo, acá están. No, estos ya lo hicimos. Acá. Estos son como integrales de potencias trigonométricas. Ya, eso como uno podría como resumir estas integrales que voy a mostrar en estos casos. ¿Ya? En todas ellas, o bien se hace alguna identidad trigonométrica especial, o se hace una sustitución especial. ¿Ya? Entonces, voy a ver los caso a caso. No para todos los casos tengo algún ejemplo, pero la idea es que acá está descrito qué hay que hacer en cada uno de ellos. ¿Ya? Primer caso, ¿qué pasa si usted tiene una integral y en la integral usted se da cuenta que hay potencias de seno y potencias de coseno dentro de la integral, multiplicándose? ¿Ya? Si alguno de los dos fuera impar, el m o el n, entonces hay que usar la identidad trigonométrica fundamental en la parte impar y aplicar una sustitución. Esa es como la receta en general. Si uno de esos dos exponentes fuera impar, el ejercicio va a salir si es que usted en la parte impar aísla una de las funciones trigonométricas y hace la sustitución a partir de o sea, no quiero hablar de sustitución, y aplica la identidad fundamental. ¿Ya? Y ahí hace sustitución después. Lo vamos a ver en un ejemplo al tiro. ¿Ya? Y el caso más difícil es cuando en esas potencias, en esos exponentes, los dos exponentes son impares, o los dos exponentes son pares también. ¿Sí? También es difícil cuando pasa eso. ¿Ya? El más difícil es cuando son impares. Y cuando sean impares, vamos a usar esta identidad. En vez de la fundamental, vamos a usar esta identidad, que siempre el coseno al cuadrado, esto es como la fórmula del ángulo medio. Coseno de un ángulo es 1 más coseno del doble, partido en 2, y si no estuviera ese cuadrado ahí, aquí habría una raíz. Voy a aplicar la fórmula del ángulo medio, pero pasando la raíz para el otro lado, y cambiando el ángulo medio por un ángulo normal, ¿ya? Por el ángulo teta acá. ¿Ya? Cuando es coseno es con más acá arriba, y cuando es seno es con menos. ¿Ya? También lo vamos a ver en un ejemplo inmediatamente. ¿Ya? Veámoslo, porque si no, queda muy árido esto y no se entiende mucho. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Tengo la integral de seno cubo. La integral de seno cubo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a calcularla así. La idea es formar alguna sustitución. ¿Ya? Entonces tiene que aparecer una composición de funciones y la derivada de la función de adentro. Entonces, esta es la descomposición que se propone. Como es un exponente impar, yo voy a aislar uno de los senos. Voy a escribir seno cuadrado de x y seno de x. Ya voy a aislar uno de los senos porque es impar. Puedo hacer eso. Entonces, este tipo que está acá es el que eventualmente va a ser el de u. ¿Ya? Ahora, el problema está en que, obviamente, la derivada de seno no es seno. ¿Ya? No me está calzando así. Entonces, aquí es donde uno aplica la identidad fundamental. Si yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces despeje el seno cuadrado. Seno cuadrado va a ser 1 menos coseno cuadrado. ¿Ya? Y ese es el que yo reemplazo.
Ya, todavía no hago la sustitución para calcular la integral. Solo estoy como cambiando los términos, ocupando identidades, para que se mezclen coseno y seno. Entonces aquí me va a quedar 1 menos coseno cuadrado, todo esto por seno de x de x. ¿Ya? Voy a separar la integral, voy a distribuir el seno hacia adentro. Me va a quedar seno de x menos coseno cuadrado de x por seno de x. ¿Ya? Todo esto de x. Y aquí separo la integral. Es la integral de seno menos la integral de coseno cuadrado por seno. ¿Ya? Entonces aquí llegué a una integral que es automática. La primera de ellas es la integral de seno, que está en la lista que hay que aprenderse. Es menos coseno, y ahí está lista esa. Y en la otra hago sustitución. En la otra ya tengo una función, coseno, que está al cuadrado, y al lado tengo su derivada, seno. Entonces, el u va a ser coseno, y el de u, entonces es seno de x de x. Entonces, todo esto se convirtió en du, y esto que está acá se convirtió en u cuadrado. ¿Ya? Y ahí me queda fácil de calcular. Es la integral de u cuadrado de u. Y la calculo. Ahora es una potencia, así que le agrego 1 al exponente, lo parto en el mismo número, agrego la constante integración, ¿ya? Y después me devuelva la variable x. Entonces esto es menos coseno, menos el coseno cubo, partido en 3, más la constante integración. Y ahí estamos. ¿Ok? Entonces, esta es la moraleja de este tipo de ejercicio. Si el exponente es impar, le permite sacar una de las funciones trigonométricas aparte, aquí yo saqué seno, ¿sí? Y después con el resto de los términos con los que están acá, yo puedo aplicar la identidad fundamental. Entonces, así logro que aparezca una potencia de coseno acompañada con un seno al lado, con su derivada, justo. Y ahí puedo aplicar sustitución. Ese es el truco, ¿ya? Como la técnica que estamos aprendiendo acá. Veamos otro, que no es tan simple. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido par? Si hubiera sido par, ya no puedo aislar un seno en este caso. No puedo dejarlo como seno cubo por seno, porque aquí, súper bien, este sería eventualmente mi du, pero aquí no puedo aplicar la identidad fundamental porque está el cubo. ¿Ok? Si hubiera estado a la cuarta, igual podría arreglarlo, lo podría hacer como al cuadrado y después al cuadrado de nuevo. ¿Sí? Pero acá está al cubo. Me echa a perder esa idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que pensarlo distinto. Lo vamos a pensar así. Esto es para el caso cuando sean potencias pares. Va a ser la integral de, lo voy a pensar así, seno cuadrado de x, y todo eso al cuadrado. Lo voy a pensar de esa forma. ¿Ya? Y aquí, en vez de usar la identidad fundamental, voy a usar otra identidad, la que dice que seno del ángulo medio es 1 menos coseno de x partido en 2 y en raíz. Esa es la fórmula típica que uno ve en trigonometría en el curso pasado. Seno del ángulo medio es así. Entonces, ¿qué es lo que propone? Pase la raíz para el otro lado, pásela como cuadrado, y en vez de escribir x medios, ponga x. Entonces, acá me va a quedar x, ahí donde estaba el x medios, y aquí donde estaba el x, ahora me va a quedar el doble, o sea, 2x. ¿Ok? Esa identidad es la que yo voy a usar aquí para reemplazar. Entonces me va a quedar así. Va a ser la integral de 1 menos coseno de 2x
partido en 2, todo esto, ahí estoy cambiando el seno cuadrado, y todo esto va a quedar elevado a 2. ¿Ok? Se puede simplificar más todavía. Esto va a ser la integral. Arriba me quedó un cuadrado de binomio. Entonces el cuadrado del primero, el doble producto entre ambos, y el cuadrado del segundo. Eso. Y todo esto partido en 4. ¿Cierto? ¿Ok? El 4 que está abajo es una constante, es un cuarto, así que lo puedo sacar. Esto es un cuarto por la integral de 1 menos 2 coseno de 2x y más la integral de coseno cuadrado. Voy a separar las integrales al tiro en los 3 términos que están ahí. Es la integral de 1, después 2 veces la integral de coseno y después la integral de coseno cuadrado. ¿Ya? Si al tiro separo la integral en esos 3 términos, me va a quedar así. Las 2 primeras integrales, rápidas, son automáticas. ¿Ya? El problema está en la última integral. La última integral vuelve a ser una potencia de coseno. ¿Ok? Entonces, para esa integral vuelvo a hacer el mismo truco. Vuelvo a hacer el mismo truco. Si antes seno cuadrado yo lo escribía así, ahora voy a hacer coseno cuadrado de lo que sea, en este caso de 2x, se puede escribir como 1 más coseno del doble, o sea, de 4x partido en 2. Es la misma fórmula que está acá, pero en vez de x, tengo 2x. Entonces aquí va el doble, va 4x. ¿Sí? Entonces, ahora todo esto me quedó de esta forma. Un cuarto por la integral de 1 menos 2 veces la integral de coseno más la integral de 1 más coseno de 4x partido en 2, perdón, casi pongo 4, partido en 2 de x. Y ahora si se fijan, ¿qué logramos con todo esto? Que en las integrales que ahora voy a calcular no hay ningún exponente, no hay ninguno. Son puras integrales fáciles, más o menos automáticas. ¿Ya? Y las vamos a calcular. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de esta técnica, como que va bajando las potencias hasta que ya desaparece. Esto va a ser un cuarto de la integral de 1. ¿Cuál es la antiderivada de 1? Es x. Menos 2 veces la antiderivada de coseno, que es seno. Pero como adentro hay un 2x, lo que vimos al principio de la clase es que hay que dividir por 2. Ya, eso fue lo que vimos al principio. Ya a esta altura uno se empieza a enredar con las técnicas. Y después en la otra, tengo una suma. Podría sacar el 1/2 afuera y hacer la integral de 1 de nuevo, más la integral de coseno de 4x. Entonces me faltan esas integrales, ¿no? Lo vamos a hacer acá. Así que finalmente nos queda un cuarto de x menos seno de 2x más 1/2 de la integral de 1, que es x, más la integral de coseno de 4x. ¿Quién es la antiderivada de coseno? Seno, así que seno de 4x, pero como está aplicado un 4x en vez de un x, hay que dividirlo en 4. Y todo esto más la constante integración. ¿Ya? Y lo que siempre les voy a recomendar cuando hagan estas integrales, traten de simplificar lo más posible la expresión final, porque seguramente en una prueba les va a tocar con la expresión lo más simplificada posible. Entonces, por ejemplo, acá si multiplico por un cuarto, por un medio, les va a quedar así, les va a quedar un cuarto x más un octavo x, eso es 3 octavos x, 3 octavos x, después hay un cuarto seno de 2x, y el que me está faltando sería un octavo por un cuarto, o sea, más un 32avo de seno de 4x.
todo esto más C con C en los reales. ¿Ya? Si usted desarma esos paréntesis que están ahí, va a llegar a esta expresión que está acá. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Entonces, estos casos son densos, son largos. ¿Ya? Cuando tenga potencia de una función trigonométrica, una potencia par, estos son los reemplazos que uno hace. Es puro juego con las identidades del ángulo medio. ¿Mm? ¿Hay alguna consulta con este? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, veamos el último. Y cerramos por hoy día. Ya, acá tengo un ejercicio en donde ya mezclo las dos. Mezclo seno y coseno. Y están con índice, están con exponente impar. Ya vamos a ver qué se puede hacer ahí para... Se supone que este es el caso fácil. Si alguno de los dos, o sea, no sé si tan fácil, son los dos impares. Claro, no va a ser tan fácil. Ya, hagámoslo, hagámoslo. Ya, esto va a ser así. Solución. Yo voy a elegir acá al coseno, apartarlo. Voy a dejarlo escrito así. Seno de al cubo de x por coseno cuadrado y por coseno. ¿Ya? Uno de los dos separé la potencia en 2 más 1. ¿Sí? En este caso fue coseno. ¿Ya? Y a ese coseno que quedó acá cuadrado, le voy a aplicar la identidad fundamental. ¿Sí? Como seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces el coseno cuadrado yo lo puedo cambiar por 1 menos seno cuadrado. ¿Ok? Y lo reemplazo. Y veamos qué queda. Entonces esto es la integral de seno cubo de x por 1 menos seno cuadrado. Todo esto por coseno de x. Y la verdad es que este caso queda más simple que el anterior. Porque ahora, si desarmo el paréntesis, me van a quedar dos sumando. Me va a quedar por un lado seno cubo con coseno de x. Y por otro lado me va a quedar seno a la quinta. Porque tengo seno cubo con seno cuadrado. Seno a la quinta por coseno de x. Ambos de x. Y la verdad es que ahí ya estoy listo para separar y hacer sustitución. Esto va a ser la integral de seno cubo por coseno de x menos la integral de seno a la quinta por coseno de x. Y en cada una de ellas la sustitución es más o menos clara, porque en la primera, en las dos en realidad, en las dos, aquí pueden funcionar independiente una de la otra, acá lo voy a hacer todo junto. U va a ser seno de x, y el de u, si yo derivo, es coseno de x. ¿Ok? Entonces está súper fácil revisar qué es lo que queda. Me queda seno de x al cubo, que es u al cubo, por coseno de x, todo eso es de u, y en el otro lo mismo, solo que a la quinta. ¿Ya? Seno a la quinta es u a la quinta, y el coseno de x es de u. Y calculo. Entonces esto me va a dar u a la cuarta cuartos, menos, u a la sexta sextos, más c, con c la constante integración. ¿Mm? Y me devuelva la variable original, que era u seno de x. Entonces esto es un cuarto de seno a la cuarta de x menos un sexto de seno a la sexta de x, más la constante integración. Y ahí está. ¿Ya? No es tan feo el caso cuando por lo menos hay una de las potencias que es impar en esta combinación, sale más bien simple el ejercicio. ¿Ya? Así que el caso feo es el anterior. ¿Qué pasa si la potencia es par? ¿Ya? Ahí queda mucho más complicado de reemplazar. ¿Ya?
Como final nomás comentar que esto mismo que hacemos para seno y coseno, también lo podemos hacer para tangente y secante, o bien para cotangente y cosecante. Solo que ahí en vez de usar la identidad fundamental, ¿ya? Uno puede usar las otras, las que son derivadas de la identidad fundamental. Derivadas, mala palabra. Las que se desprenden de la identidad fundamental. ¿Ya? La tangente cuadrado más 1 igual secante cuadrado, y la cotangente cuadrado más 1 igual cosecante cuadrado. ¿Ya? El único subcaso más difícil es qué pasa cuando alguna de las dos son impares, alguna de los exponentes. Cuando son pares en este caso queda muy cómodo de reemplazar. Cuando son impares queda muy feo y todavía no tenemos las herramientas como para poder sacar. ¿Ya? Eventualmente cuando hagamos repaso, cuando estemos practicando estas técnicas, yo les voy a mostrar ejemplos de esto, ¿ya? Pero básicamente funcionan igual que la anterior. Eso, muchachos, no sé si hay alguna consulta final, algo que quieran preguntar. Profe, en el último ejercicio, ¿Sí? ¿por qué no separó el seno en vez del coseno? ¿Qué fue lo que hizo usted? También podría haberlo hecho, sí. Podría haber separado seno. También hubiera funcionado. Y hubiésemos llegado a lo mismo. A lo mismo, sí. Ya. Sí. O a lo mejor hay una observación ahí. A lo mejor no a lo mismo, porque no hubiera quedado quizás con las respuestas con coseno, pero aplicando una identidad fundamental, la misma identidad de siempre, uno puede transformar a lo que llegó al final en términos de coseno. Lo dije como medio al revés. Si yo hubiera separado seno, todo lo que hubiera hecho acá hubiera llegado al final a una expresión, a lo mejor voy a inventar, porque no estoy seguro que sea esta. A lo mejor me hubiera quedado un cuarto de coseno a la sexta más un sexto de coseno a la cuarta. Voy a inventar. Hubiera llegado a algo así. Pero si usted usa la misma identidad fundamental, la que está acá arriba, y la reemplaza acá abajo, y la manipula algebraicamente, seguramente va a llegar a esto que está aquí. ¿Ya? Son el mismo resultado, solo que están escritos distintos. ¿Ya? Ah, ya, profe, muchas gracias. Hágalo, de hecho, es buena idea hacerlo por su cuenta como ejercicio. Haga el mismo ejercicio, pero separe seno. Haga la separación con seno. Va a llegar a que el resultado final todo tiene coseno. Claro, y son distintos, pareciera que son distintos resultados. Pero haciendo este reemplazo, el de la identidad fundamental, tiene que llegar a lo que corresponde. O sea, no sé si a lo que corresponde, pero a esta versión de lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, ¿Se profe, muchas responde la duda? gracias. Sí, sí, Perfecto. se pasa. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que preguntar? Ya, hay que ejercitarlo mucho. Yo mañana ya voy a estarles publicando su primera guía de ejercicio, ahora que ya tenemos la primera técnica de integración, porque aquí lo más difícil es decidir qué hacer. Cuando uno se enfrenta a una integral, lo que es muy complicado es dar el primer paso, decir, ya, me la voy a jugar con esta técnica. Y en eso, tomar esa decisión pasa por ejercitar harto, ¿ya? Así que mañana les voy a publicar después de clase su primera guía. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo entonces mañana a las 10 en este mismo link. ¿Ya? Que estén súper. Gracias, profe. Chao, chao, que estén súper. Chao, profe, Que esté cuídate. bien. Chao, profe, que tenga una buena Muchas gracias, tarde. profe, que esté muy Igual, bien. que estén Cuídese. bien. Chao, chao.